¿Qué deporte es en realidad mucho más peligroso de lo que parece? Historia 1. Hay un gran aumento de lesiones ortopédicas debido a la práctica del pickleball. Generalmente no son lesiones mortales, pero sí muchas caídas, roturas de ligamentos de rodilla y hombro, etc. Millones de personas han empezado a jugar en los últimos años, y muchas de ellas son personas mayores o de la tercera edad que, para empezar, no estaban en su mejor forma física. Respuesta. La mayoría de la gente empieza prácticamente desde cero, ya que se necesita menos movilidad que en el tenis, por lo que están poco entrenados para pensar que es fácil. Sin embargo, están poco entrenados para el verdadero desafío, cambiar de dirección en una cancha pequeña, lo que ejerce mucha presión sobre los tendones, ligamentos y músculos de la rodilla si no se han entrenado. La inestabilidad de la rodilla, especialmente al final del partido, puede provocar una torcedura de la rodilla y desgarros de la estructura o inflamación crónica. Las canchas pequeñas y los movimientos más apretados tienden a provocar movimientos similares más repetitivos, por lo que la tendinitis es frecuente. Historia 2. Lucha libre profesional. Es falsa, con resultados preestablecidos, coreografías, puñetazos y patadas fingidos, pero la cantidad de castigo que reciben incluso con los más simples azotes y golpes planos es ridícula. Los horarios son mucho más ligeros hoy en día, pero hace 10 o 20 años, cuando la WWE estaba de gira 300 días al año, no es de extrañar que la mayoría de esos tipos terminaran destrozados física y mentalmente. Historia 3. Esquí. Tengo muchos compañeros de trabajo que lo hacen en su tiempo libre. Conocí a un chico que quedó paralizado mientras esquiaba. Estaba haciendo snowboard, pero alguien que esquiaba se le acercó por detrás y lo aplastó. No importa lo bueno que seas, te enfrentas a muchos esquiadores sin entrenamiento ni experiencia, incluso en las estaciones más caras. Y es una lesión recreativa, así que tu seguro y tu baja por enfermedad serán diferentes. No sé por qué tanta gente se dedica a esta afición. Si vas a 30 kilómetros con un par de esquís, corres un peligro inherente. Historia 4. Bobsleigh. El daño cerebral agudo que sufres por carrera es realmente alarmantemente alto y se ha investigado poco durante mucho tiempo. Desde microsacudidas continuas hasta giros pronunciados y golpes contra paredes, el cerebro sufre. Al parecer, la cultura es de aguantar y resistir, lo que agrava el problema. Historia 5. Cricket, una pelota dura como una roca lanzada a 135 o 160 km/h. Si impacta en tu cuerpo, y muchos lanzadores apuntan al cuerpo del bateador, puede causar graves daños. Tienes protección, pero no cubre todo el cuerpo. Fire in Babylon es un buen documental para ver lo peligroso que puede ser el bowling rápido. Las entrevistas con personas que hablan sobre enfrentarse al cuarteto de ritmo de las Indias Occidentales en los años 70 casi parecen veteranos con TPT hablando de sus experiencias militares. Lo que lo hace aún más loco es que no había absolutamente ninguna protección ni guardias en ese entonces. Véase también Phil Hughes. Estaba jugando cricket de primera clase y recibió un golpe en el cuello y murió en el campo de cricket. Respuesta. Recuerdo cuando el imbécil profesional Piers Morgan no paraba de despotricar contra la cobardía de la selección inglesa. Se peleó con Brett Lee y luego se enfrentó a un over de su lanzamiento y podría haber muerto. Al parecer se rompió una costilla, así que fácilmente podría haber sido peor. El declive del bateo de Stuart Broad se aceleró cuando la pelota atravesó la rejilla de su casco. Cuando las cosas salen mal, pueden salir muy mal. Historia 6. ¿Sabes quién era un luchador de pulgares profesional? Este tipo. Un hombre desaliñado con un ojo vago levanta bruscamente un pulgar torcido, intentando señalarse a sí mismo. Sin embargo, debido a la naturaleza de su pulgar torcido, accidentalmente señala a un niño de 4 años con los ojos muy abiertos que lo mira fijamente. Historia 7. Rugby. Violencia deliberada sin mucha protección, y eso está dentro del reglamento. Las acciones ilegales que el árbitro no detecta son simplemente agresiones comunes. Los jugadores tienen que poner la cara donde otros no ponen los pies. Se venden sillas de ruedas a hombres jóvenes y en forma. Historia 8. Lacrosse. Entiendo por qué la reputación de los hermanos de fraternidad ricos y cobardes. Prometo que no soy uno a pesar de jugar 10 años. Pero mientras el oponente esté golpeando tu palo o pelota, tienen vía libre para golpearte con un palo de fibra de carbono tan fuerte como puedan.
Y las hombreras no son como las de fútbol americano. Tienes un casco, 14 hombreras gruesas, guantes y tal vez coderas. Recuerdo a un tipo que me golpeó la mano de abajo. No me importa lo que golpeó, con un palo de 6 y me arrancó un pedazo de la cadera derecha que todavía puedo sentir suelto debajo de la piel. También me rompí el fémur cuando golpeé a un tipo mientras su compañero de equipo me golpeaba. Fractura en espiral, así que no es como si se me salieran los huesos, pero podrías haberme convencido cuando sentí ese dolor. La peor parte fue que mi entrenador en ese momento era uno de los imbéciles de fraternidad de edad universitaria a los que se hace referencia y estaba convencido de que tenía un caballo Charlie. Así que me dobló y extendió la pierna repetidamente mientras yo estaba tumbado boca arriba gritando. Historia 9. Curiosamente, tengo la impresión de que la gente no se da cuenta de lo peligrosas que son a veces las artes marciales. Estoy muy presente en la comunidad para quienes no las practican. A menudo me preguntan por qué no las practico. Simplemente digo algo como, no quiero aumentar el riesgo de demencia, artritis o algo similar. Se lo digo a alguien semiprofesional y siempre se sorprenden y no lo saben. Historia 10. El bádminton tiene un largo historial de lesiones graves. Si te detienes un momento a pensar en lo brutal que es este deporte, es fácil imaginar la cantidad de lesiones que uno podría sufrir. Podrías quedar atrapado en la red, vaya. Y por supuesto, muchos jugadores reciben un golpe en el ojo por el birdie. Creo que eso sería doloroso. Podrías resbalarte en el hielo o tropezar con la raqueta y torcerte el escroto. La lista es interminable. La edad promedio de jubilación de los jugadores profesionales de bádminton es de 26 años debido a lesiones relacionadas. De hecho, el bádminton era tan peligroso que estuvo prohibido en los Juegos Olímpicos durante años. Historia once. Hace varios años, una animadora universitaria de la División 1 fue retirada de un partido de baloncesto en un carrito médico después de que una acrobacia aérea saliera mal. Otras universidades dijeron que al diablo con esa responsabilidad y prohibieron volar en los partidos de baloncesto. Además, si crees lo que dicen las animadoras sobre el deporte, son unas gangsters. El viejo video donde una animadora se levanta de su silla y empieza a azotar a otra chica que la estaba acosando es un clásico de internet. Historia 2. Creo que las lesiones dentales en el boxeo son mucho más frecuentes de lo que la gente cree, incluso con un buen protector bucal. Llevo un tiempo boxeando y es muy común. Edición, llevo unos 8 años entrenando y mis dientes frontales inferiores están un poco más flojos que cuando empecé. Historia trecha. Pickleball. Piensas, nunca he jugado pero es un juego de gente mayor, voy a dominarlo. Así que no calientas ni estiras. Hace mucho que no corres así. ¡Pam! Menisco roto, ligamento cruzado anterior roto, tobillo torcido. Rayos, mañana tengo que ir a trabajar. Historia 14. Monta de toros. Sí, probablemente sea el deporte más peligroso del mundo, pero si no fuera por los toreros, payasos de rodeo para los no iniciados, que distraen al toro y salvan al jinete derribado, casi todas las salidas serían fatales. Por peligroso que parezca, es mucho más peligroso. Historia 15. Campo a través, sin duda. No parece nada peligroso, pero el entrenamiento es insoportable. 80 kilómetros a la semana, 52 semanas al año, incluso en la secundaria. Las zapatillas de clavos para campo a través no tienen acolchado. Están diseñadas para ser lo más ligeras posible. Horrible para las articulaciones. Cada año nuestro equipo de secundaria tiene al menos una docena de chicos que sufren lesiones graves en pies, tobillos, rodillas y caderas. En nuestros exámenes finales, varios chicos se desmayaron por agotamiento. Nadie se imagina lo agotador que es correr 5 kilómetros a toda velocidad. Historia 16. Montar a caballo. No tengo los datos que lo respaldan ahora mismo, pero hace unos 10 años, un amigo y yo estábamos discutiendo en línea sobre lo peligroso que es o no el fútbol americano, cuando su novia, que creció con caballos, soltó un montón de información sobre las lesiones que causa la equitación, en concreto las conmociones cerebrales. Fue asombroso. Historia 17. Jugaba fútbol americano y baloncesto. Me lesionaba mucho más jugando al baloncesto que al fútbol americano. Tuve una conmoción cerebral jugando al fútbol americano. En los 70 decían que me habían tocado la campana. Estaba jugando de pívot
y olvidé centrar el balón después de recibir un golpe casco contra casco en la jugada anterior. No estaba seguro de qué había pasado. La única lesión que tuve. El baloncesto, el deporte sin contacto, me pinchó el ojo, me sangró la nariz en numerosas ocasiones, me fracturé un hueso de un dedo que me cortó un tendón y me torcí los tobillos varias veces. Historia de Chiaco. Carreras de caballos. Mi padre era jockey y lo dejó después de 30 años de profesión al darse cuenta de que muchos de sus compañeros jinetes habían fallecido o sufrido lesiones graves. Lo investigamos cuando lo dejó hace años y en Australia mueren o sufren lesiones graves más jockeys que pilotos de carreras. Historia 19. Culturismo profesional. La cantidad de sustancias, esteroides, analgésicos, diuréticos, etc., que consumen algunos de estos atletas es desorbitada. El cuerpo humano no está diseñado para estar expuesto a todas esas sustancias. Lo irónico es que estas personas parecen estar en óptimas condiciones físicas. Sus análisis de sangre dirían algo diferente. Historia 20. Bolos sobre césped. Ancianos tomando cerveza al sol. Pisan una pelota y se tuercen el tobillo, o les pica una urraca y se rompen la cadera. O simplemente se desploman porque tienen 79 años y se han saltado el desayuno para tomar 9 cervezas antes de comer en un día de 35 grados. Historia 21. Ciclismo de carretera. Después de 5 horas de ciclismo a 40 km/h, estás agotado. Luego bajas a 100 km/h por una ladera alpina con neumáticos de 25 mm, evitando hielo, grava, marcas pintadas húmedas, coches, espectadores y mobiliario urbano, y prácticamente en ropa interior. Historia 22. Rugby juvenil. Todo el mundo sabe que el rugby para adultos es peligroso, pero puede serlo igual de peligroso para niños y adolescentes. Cuando jugaba en la Liga Sub-15, había un niño con la mandíbula rota y colgando, bajo la piel, pero se notaba que no estaba bien sujeta, y otro con la oreja arrancada a medias. Historia 23. Navegación. Si lo haces durante más de un par de años, conocerás a alguien que sufrió un grave naufragio, y después de 5 años tendrás amigos o conocidos que hayan muerto navegando. Es una comunidad pequeña y, por desgracia, todavía hay muchos capitanes que priorizan la seguridad sobre el rendimiento y el derecho a presumir. Historia 24. No es el más peligroso, pero de pequeños oíamos mucho que el fútbol es un deporte duro, peligroso para hombres. El fútbol es para cobardes. El fútbol es para niñas. Yo jugaba al fútbol. Las jugadoras de fútbol de nuestro colegio acabaron siendo divas. Las jugadoras acababan con tobillos rotos, piernas rotas, costillas rotas, hombros dislocados, y un niño que vi tuvo la experiencia de tener la rótula en la parte posterior de la pierna. El fútbol te deja completamente descolocado, chocas de frente, sin querer, con otros jugadores a toda velocidad. Sin embargo, tiene fama de ser para cobardes. Historia 25. El voleibol parece relativamente seguro porque el área de juego no es enorme, y recibir un golpe de pelota no suele doler tanto, dependiendo de las circunstancias, claro. He visto algunos golpes fuertes, pero tener a 6 personas en un espacio reducido con una red puede volverse peligroso rápidamente. Conocí a muchas chicas que sufrieron conmociones cerebrales, lesiones de tobillo y rodilla, dolor crónico de hombro y espalda, y más solo por practicar deportes en la secundaria, por no hablar de la universidad y el nivel profesional. Historia 26. El fútbol femenino de secundaria tiene una tasa de conmociones cerebrales similar a la del fútbol americano masculino. Comparaciones. Fútbol americano secundaria. La tasa general de conmociones cerebrales es la más alta, alrededor de 10,4 conmociones cerebrales por cada 10,000 AE, a menudo debido a colisiones de alto impacto. Fútbol femenino. Secundaria. La segunda tasa más alta después del fútbol americano, alrededor de 8,2 por cada 10,000 AE, con un riesgo significativo de contacto entre jugadores. Fútbol masculino. Secundaria. La tasa es menor que la del fútbol femenino, alrededor de 3,6 por cada 10,000 AE, siendo el contacto cabeza-balón un factor, aunque el contacto entre jugadores sigue siendo significativo. Historia 27. Afortunadamente, el hockey sobre césped no es particularmente peligroso, pero puedes lesionarte gravemente. Quienes no han jugado subestiman la fuerza de la pelota.
Si estás agachado y alguien golpea una pelota que se desvía inesperadamente, puede causar mucho daño. Algunos parecen extrañamente orgullosos de lo peligroso que es su deporte, y como dije, no pienso lo mismo del hockey sobre césped, pero para los fines de la pregunta, es más peligroso de lo que la gente probablemente cree. Historia 28. Salto con pértiga. Usan pértigas cada vez más ligeras para doblarse y quebrarse más, pero se topan con un límite de flexibilidad finito. Suelen ser de fibra de vidrio y son increíblemente afiladas cuando se rompen. Cuando se rompen, normalmente quedas mal posicionado en el aire y te quedas agitándote. Historia 29. Natación. Los calambres pueden ocurrirle incluso al nadador más experimentado, y nadie puede evitar el ahogamiento. Nadé y competí entre los 6 y los 18 años, y todos los años asistíamos a una sesión de seguridad con salvavidas. Por ejemplo, una persona que se está ahogando no se agita en la superficie. Historia 30. La animación competitiva es un deporte más peligroso de lo que la gente cree. Nuestra hija se sometió a una reconstrucción importante de rodilla en 9º grado, y el médico dijo que la proporción de cirugías de rodilla en relación con el número de participantes es mayor que en cualquier otro deporte. Me refiero básicamente a la animación gimnástica, con acrobacias en el suelo, volteretas y lanzamientos. Historia 31. En el lacrosse, la pelota es muy dura. La mayoría de los equipos de preparatoria tienen varios jugadores que pueden lanzar la pelota a 145, 160 km/h. Los disparos a la cabeza pueden causar conmociones cerebrales incluso con casco. Algunos jugadores han muerto tras recibir disparos en el pecho. Ahora se exige que los jugadores usen protectores de pecho gruesos. Las varillas rotas a veces causan cortes graves. Historia 32. El fútbol suele considerarse un deporte más seguro para los niños que el fútbol americano, pero es perjudicial para las conmociones cerebrales. Y según este artículo, es el deporte con más conmociones cerebrales en mujeres. Recuerdo otro artículo que advertía a los padres sobre los cabezazos infantiles por lesiones en la cabeza, lo cual fue extraño, ya que todos mis conocidos que jugaban al fútbol lo hacían para prevenir lesiones en la cabeza. Historia 33. Fútbol. Seré el primero en admitir que tirarse y lanzarse es un gran problema y que los jugadores exageran mucho. Pero debido a esto, la gente a menudo pasa por alto lo físicamente peligroso que es. Es normal en un deporte correr a toda velocidad y ser despedido del balón al suelo. Tirar a toda velocidad sin protección es doloroso, como mínimo, y muy peligroso, como máximo. Otras pequeñas cosas que la gente suele pasar por alto son los pisotones. 82 kilos corriendo a toda velocidad, o peor aún, saltar y caer sobre el pie es horrible. He tenido algunas lesiones graves en los pies por pisotones. Lo mismo con las espinillas. Es común que la gente sufra lesiones graves en las espinillas con una simple jugada. Pero estas son solo las lesiones menores que creo que la gente que no juega no entiende. Los grandes problemas son las roturas del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial, LCM. El fútbol es probablemente el deporte con más probabilidades de sufrir esta lesión. Las lesiones en la cabeza y las fracturas de nariz también son muy comunes en las categorías superiores. En resumen, ¿es el deporte más peligroso? Ni de cerca. Pero es mucho más peligroso y físico de lo que la gente suele creer. Y eso se debe a todos esos saltos y chapoteos. Somos nuestros peores enemigos. Historia 34. En el fútbol no se permite mucho contacto, pero sí hay algo de contacto y bueno, no se usa ningún acolchado ni protección en ninguna zona importante. Recuerdo una historia que mi padre me contaba sobre un partido de fútbol profesional que vio, donde dos tipos patearon el balón y el otro recibió una patada en la espinilla, que le destrozó la espinilla. Historia 35. Al contrario de la pregunta, las carreras de automóviles en muchos aspectos, monoplazas de ruedas abiertas como Fórmula y IndyCar, autos deportivos y carreras de GT, e incluso disciplinas como el ascenso en montaña y los rallies, se han vuelto mucho más seguras de lo que parecen hoy en día. Jaulas antivuelco, protección contra choques, cascos diseñados para prevenir lesiones graves en caso de impacto de proyectil, así como mucha formalización sobre cómo los pilotos interactúan entre sí o con la carretera y las características que la rodean, han hecho que el deporte sea mucho más seguro. Lamentablemente, en parte fue debido al hecho de que tantas personas murieron de maneras tan horribles durante las carreras que hizo que las carreras de autos
se tomaran la seguridad tan en serio. Respondiendo a la pregunta, el esquí. Uno de los mejores pilotos del automovilismo fue eliminado no por un accidente en la pista, sino por un accidente de esquí. Es terrible ahí fuera. Historia 36. Polo. Se percibe como muy glamuroso, pero es realmente intenso. Los caballos son impredecibles. El juego es muy rápido y agresivo. Los caballos también sufren lesiones graves, lo cual es devastador. He tenido varios familiares y amigos cercanos que han sufrido lesiones que les han cambiado la vida o han fallecido. Historia 37. Porristas, lo sé por experiencia, sufrir más lesiones deportivas que en 2 vidas de softball, décadas de baile, muchas temporadas de fútbol y varios años de baloncesto, lanzarse y lanzar a otras de un lado a otro, mientras se coordinan esas proezas físicas con otras 24 chicas y mantenerse dentro de un espacio limitado, es inherentemente probable que cause colisiones, y ser porristas es, definitivamente, un deporte. Historia 38. Gimnasia. Sentí una profunda compasión por Simone Biles cuando abandonó la carrera por los giros. Una gimnasta que ha practicado una rutina cientos de veces sabe dónde está su cuerpo en el espacio en todo momento, a menos que le salgan los giros. En ese caso no los tiene. Una ligera rotación excesiva o insuficiente puede significar una mala puntuación. También puede significar una lesión grave. Tenía una amiga en la universidad que era gimnasta. Era muy buena, mejor que muchas de sus compañeras. Pero en una competición falló un agarre en las barras asimétricas y se cayó al suelo. Se fracturó la espalda y quedó paralizada del pecho para abajo de por vida. Murió a los 53 años. Respuesta. Solo quiero añadir que, como atleta de parkour, ver a las gimnastas aterrizar es aterrador. No porque no sea elegante, sino porque no se esfuerzan lo suficiente para absorber el impacto, lo que les causa muchos problemas articulares. Nunca las veo doblar las piernas más de 90 grados. No se les permite bajar las manos para absorber parte del impacto. A veces solo tienen colchonetas en el suelo elástico, pero a la altura y velocidad a las que aterrizan, yo seguiría rodando para absorber el impacto. Prefiero caerme desde 3 metros sobre cemento que caer sobre un suelo elástico como si fuera gimnasia. Historia 39. El hockey sobre césped no es tan peligroso, pero aquí se considera un deporte de chicas y la gente a menudo lo subestima. Generalmente no hay contacto corporal directo, pero la pelota es muy densa y vuela a altas velocidades. A menudo me sentí inseguro mientras jugaba y vi una buena cantidad de lesiones a lo largo de los años. Historia 40. El cricket tiene fama de ser una actividad relajante y caballerosa, pero habiéndolo jugado toda mi vida a un nivel bastante alto, es todo lo contrario. Personalmente, me he roto dientes y tengo una cicatriz en el labio por una pelota que me dio en la boca. Me he roto la mitad de los dedos, no todos a la vez, por suerte. He visto a alguien con la mandíbula destrozada por una pelota que le entró en la boca. He visto a compañeros de equipo dislocarse los dedos más veces de las que puedo recordar. Cada temporada, alguien tiene que ir al hospital por alguna razón. La temporada pasada fue un jugador de la oposición el que recibió un golpe en el casco de uno de nuestros lanzadores rápidos y mostraba signos de conmoción cerebral. Hace unos años me fracturé una costilla cuando un lanzador rápido me golpeó en el costado del pecho. La lista continúa. El cricket es bastante picante. Historia 41. Kitesurf. La potencia de esas cosas es inimaginable. Si eliges una cometa del tamaño incorrecto, la mayoría de los kitesurfistas tienen al menos 2 o 3, dependiendo del viento. O no sabes lo que haces y te entra el pánico, podrías estar a 20 metros de altura sin rumbo. En la mayoría de los deportes puedes aprender poco a poco, a tientas hasta que lo consigues. Considero que el kitesurf es un deporte para el que necesitas entrenamiento. Da miedo. Historia 42. Tira y afloja. Si consultan la página de Wikipedia, se mencionan accidentes por decapitación, desmembramiento y descuartizamiento. La causa se debe a que las personas no comprenden la física y usan una cuerda no apta para la tensión. La cuerda se rompe con la fuerza combinada de la fuerza de tracción y literalmente corta a las personas por la mitad, eliminándolas en el impacto. Historia 43. De niño, viendo gladiadores americanos, siempre pensé que la bala de cañón humana era el evento más aburrido, y la mayoría de las veces lo era, y el gladiador podía simplemente ignorarla. Pero cuando conectaban,
ver el famoso clip de Malibu. Era extremadamente peligroso y al parecer todos lo sabían y les disgustaba. Historia 44. Fútbol. Recuerdo que hace años hubo un estudio que demostró que las jugadoras de fútbol universitario tienen la tasa más alta de conmociones cerebrales de cualquier atleta. Y ni siquiera se acerca, era algo ridículo, una tasa 6 veces mayor que la de las jugadoras de fútbol americano. También jugué al fútbol en la escuela, y aunque no había muchas lesiones, las más espantosas que vi fueron en el fútbol. Si alguien se lesionaba gravemente en un partido de fútbol, se lesionaba muy gravemente. Historia 45. Béisbol. Mucha gente que no ve muchos deportes dice que el béisbol es uno de los más fáciles, pero las pelotas vuelan a velocidades de hasta 170 km sin más protección que un casco. La pelota también puede salir del bate a velocidades de hasta 196 km y los fildeadores no tienen más protección que un guante, y si fallan la situación puede ser muy mala. Historia 46. Añadiré una segunda. El esquí. Sí, todos sabemos de las lesiones y lo esperamos, pero los adelantamientos son alarmantemente comunes. Las estaciones ocultan muertes en las montañas hasta el punto de presionar a las empresas locales de emergencias médicas para que no declaren los adelantamientos hasta llegar a la estación, incluso si es muy obvio. Pregúntame cómo lo sé. Además, si trabajas en el sector, conocerás a gente que ha sufrido lesiones que les han cambiado la vida o incluso han muerto. ¿Recuerdas a ese guía que fue eliminado hace unas semanas? Tengo amigos que lo conocían personalmente. ¿Y al patrullero que murió por una carga aérea? Sí, lo conocía. Historia 47. Futbolista. Fui artista marcial amateur durante casi una década. Cuando los novatos se ponían nerviosos antes de los torneos de lucha, nuestro entrenador solía citar estadísticas según las cuales el riesgo de sufrir una lesión que les pusiera fin a su carrera al entrar en un ring o un octágono era solo un tercio del de un futbolista en cualquier partido. Irónicamente, un amigo mío que jugó al fútbol desde joven ahora sufre de dolor crónico de rodilla a sus 30 y pocos años, mientras que yo solo sufrí una lesión durante mis peleas, una fractura del labio inferior que requirió puntos de sutura. Historia 48. Béisbol. Sí, para los no iniciados, parece muy aburrido y nada, pero hombres han muerto jugando este deporte. Lesiones de todo tipo y gravedad ocurren constantemente. No se trata de si te lesionarás, sino de cuándo. Una pelota vuela hacia ti a toda velocidad, y si no tienes cuidado, no te alejarás. Historia 49. Lucha libre profesional. Dicen que es un fraude, pero casi nadie sale en buena forma física. La esperanza de vida es muy baja debido al abuso de sustancias para lidiar con el dolor. No hay regulación, no hay temporada baja. El salario es una fracción del de otros atletas profesionales. Técnicamente son contratistas, así que si no juegan, no pagan. Muchos tienden a luchar cuando están lesionados. Viajan 5 días a la semana o incluso más, y me refiero a los mejores. Historia 50. Lanzar en béisbol. El movimiento del brazo al lanzar una pelota de béisbol es muy poco natural para el cuerpo. Y si consideramos que los lanzadores tienen que lanzar con toda la fuerza posible, esto les causa mucha tensión en el brazo y el hombro, lo que puede provocar muchas lesiones, incluso a largo plazo, si no se tratan adecuadamente. Historia 51. Salto con pértiga. La habilidad, fuerza, velocidad, agilidad, delicadeza, coordinación y concentración que requiere no tienen parangón con ningún otro deporte que conozca. Si pierdes 12 pasos mientras corres hacia el hoyo, es un desastre inminente. Si tu pértiga falla, ya sea en la colocación o el ritmo, así como en la posición con tu técnica, forma y, por supuesto, agarre de manos, pueden ocurrir cientos de lesiones diferentes. Si reduces tu impulso en los 2 últimos pasos, la física puede llevarte hasta mitad una vez que te plantas y te lanzas, pero terminarás perdiendo impulso en el aire y caerás hacia el pavimento en lugar de la colchoneta de aterrizaje. Ah, sí, y las pértigas son notoriamente malas para explotar. No solo se rompen, sino que se queman y envían al saltador hacia atrás al pavimento. Muchas lesiones graves y muertes en un deporte que, visto en acción, parece elegante y simple. No lo es. Historia 52. Fútbol. No hay equipo de seguridad real aparte de espinilleras. Los jugadores del más alto nivel entrenarán 6 días a la semana y jugarán cerca de 90 minutos el 7º día.
El cuerpo siempre estará en su límite físico, tal vez tengas 3 semanas de descanso entre temporadas. Parte de la distancia recorrida en el campo durante los partidos es una locura absoluta. Los jugadores correrán a 20-25 mph repetidamente. Y luego están las lesiones por impacto. Los árbitros pueden disparar y permitir múltiples entradas inocuas a un jugador. Todo lo que se necesita es una entrada leve y ese jugador puede estar fuera durante meses. En el peor de los casos, tienes a 2 jugadores completamente comprometidos a altas velocidades. Si el placador hace contacto cuando la pierna y el pie de otro jugador están en el suelo o soportando peso, habrá fracturas abiertas. Es asqueroso. Lesiones en la cabeza por solo cabecear el balón repetidamente. Lesiones en la cabeza por golpear el puño de un portero que va por un balón. Lesiones en la cabeza por golpear la cabeza de otro jugador. El fútbol recibe mucha antipatía y hay muchas divas que exageran ante el árbitro. Aunque es un punto interesante, si no dejas en claro que te han hecho falta, ¿el árbitro penalizaría a los oponentes? Pero un buen jugador que está en plena forma pasa casi todo el tiempo bailando con la posibilidad de una lesión a largo plazo. Historia 53. Fútbol americano. No se trata solo de fracturas de extremidades, sino mucho peor de lesiones cerebrales y encefalopatía traumática crónica, etc. No se necesita una conmoción cerebral grave ni perder el conocimiento para sufrir una lesión cerebral, y estas se acumulan. Tenemos un montón de jóvenes que corren por ahí con daños cerebrales y un desarrollo afectado negativamente. Varios grupos han hecho mucho para visibilizar esto, pero en mi opinión, mucha gente no comprende plenamente lo perjudicial que es el fútbol americano. Respuesta. Estaba escuchando algunos podcasts sobre la encefalopatía traumática crónica, etc. Y lo fascinante fue que, en realidad, las personas jóvenes sufren más daño cerebral que en la vejez, debido a la producción de proteínas tau en el cerebro. Las personas jóvenes producen más proteínas tau en respuesta a un traumatismo craneal que después de que el cerebro se haya desarrollado por completo. Cuanto más tarde se comience el desarrollo, mejor para el cerebro, aunque golpearse la cabeza repetidamente contra objetos nunca es bueno para el cerebro, independientemente de la edad. Historia 54. Rugby. Bueno, ya parece peligroso, pero muchos jugadores sufrieron lesiones de por vida desde pequeños, a menudo en el equipo universitario de la preparatoria. Un chico de nuestro instituto murió de una conmoción cerebral. Creo que otro terminó en silla de ruedas. Muchos problemas de piernas y rodillas que afectan a la gente más adelante en el campo de golf. Un chico con el que juego al tenis necesita una prótesis de rodilla, etc. Historia 55. Lucharé hasta el último aliento para que la lucha libre profesional no sea una farsa. Está guionizada en su mayor parte, pero cuando un luchador cae 9 metros a través de una mesa y se estrella contra el suelo, ese luchador de verdad cayó 9 metros y se estrelló contra el suelo. Jeff Hardy, Mankind, que se joda Kurt Angle, esos tipos están locos. Hacer la mitad de lo que hace el luchador profesional más básico en su día a día mandaría al 99% del mundo al hospital. Historia 56. Béisbol. No solo existe el riesgo de atrapar un lanzamiento a 160 km/h, sino que también hay muchas fracturas y otras lesiones por deslizamientos en una base o choques contra la pared del jardín a toda velocidad. Sin mencionar la infinidad de problemas de brazo que los lanzadores tienen que afrontar. Solo jugué en la preparatoria y luego en ligas recreativas para adultos, pero tengo estenosis cervical permanente solo por lanzar desde la segunda base. Tengo dolor literalmente todos los días y tengo que tomar morfina 3 veces al día para que me duela mucho en lugar de quedarme en cama todo el día. Historia 57. Bueno, escúchame. Ultimate Frisbee. Cuando la mayoría de la gente oye hablar de Ultimate, solo piensa en hippies lanzando un frisbee. Pero en realidad hay bastantes desgarros del ligamento cruzado anterior, LCA, debido a los cortes rápidos y constantes. Además, es muy común tumbarse para atrapar o bloquear el disco, así que hay muchas lesiones de hombro por aterrizajes torpes. También he visto bastantes conmociones cerebrales en este deporte. No es tan peligroso como otros deportes aquí, sin duda, pero más peligroso de lo que se cree. Historia 58. El fútbol, para los estadounidenses, tiene la imagen de chicos que se caen como bebés, de forma táctica o injusta,
El castigo varía, si es que lo hay, pero a veces puede ser una lesión grave. La más reciente que recuerdo es la fractura de pierna de Alexander Isak justo antes de Nochebuena, que creo que lo dejó fuera hasta mayo de este año. Sin embargo, dependiendo del tipo de jugador que seas, cuánto tiempo juegues, dónde juegues, el nivel al que juegues, etc., puedes destrozarte el cuerpo por completo. Tres buenos ejemplos de estos son Samuel Umtiti, Luis Suárez y Neymar Jr. Umtiti jugó con lesiones y dolor en el Mundial de 2018 para ganarlo con Francia. Prácticamente nunca volvió a ser el mismo después del torneo y, en mi opinión, prácticamente lo destrozó. Suárez, cuando jugaba para el Liverpool hace ahora una década, jugaba constantemente con lesiones porque el club siempre lo necesitaba. Lo mismo aplica a su etapa en el Barcelona, con sus dificultades para correr en el Atlético de Madrid y su colapso, no literal, en el Gremio. Ahora en el Inter Miami apenas parece capaz de correr, y mucho menos trotar, y siempre parece que le duele. Ha dicho, ahora Leo Messi no me pasa balones largos porque sabe que no puedo correr y perseguirlos como antes. Ahora me los pasa a los pies o no muy lejos, en el Inter Miami. Días antes de cada partido tomo 3 pastillas, y horas antes de jugar me ponen una inyección. Si no, no puedo jugar. De ahí la cojera. Tengo que pensar que dentro de unos 5 años no podré jugar al fútbol sala con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos por la mañana son muy dolorosos. Cualquiera que me vea piensa que me es imposible jugar un partido. Mi hijo me pide que juegue con él y simplemente no puedo. Neymar, bueno, gran jugador en su mejor momento, pero su estilo de tener el balón en los pies para la habilidad y el regate, mientras jugaba en Francia, invitaba a los defensas a hacerle entradas duras y destrozarle las piernas. Una táctica ya evidente en Santos y Barcelona años antes. Se recupera de una lesión demasiado rápido, lo que provoca más lesiones durante periodos más largos. Y ahora juega en el club de su infancia como uno de los jugadores con mayores posibilidades de éxito de la última generación. Son 3 tipos de jugadores de alto perfil, especialmente los 2 últimos. Hay muchos más que han llegado al límite. Christian Eriksen sufre un paro cardíaco en un partido contra Finlandia en la Eurocopa 2021. Rodrigo Bentancur se desploma repentinamente en el suelo en 2025 en un partido de la Copa EFL entre los Spurs y el Liverpool. Con cada vez más partidos y más viajes, los mejores de los mejores juegan cada 2 o 3 días, corriendo y caminando constantemente en un campo gigante, mucho más grande que una pista de la NBA, NHL, con el riesgo constante de destrozarse las piernas durante los entrenamientos o jugando contra otros, y esto simplemente no se detiene. Han jugado sin parar desde que empezó la pandemia. Temporada 2020-2021, Eurocopa de verano, 2021-2022, Liga de Naciones, 2022-2023, Mundial, 2023-2024, Eurocopa de verano, 2024-2025, eliminatorias para la Copa Mundial, 2025-2026 y Mundial. Entre todo esto, también están las copas africanas y asiáticas. Para ellos la rutina no termina. No se trata de, oh, por favor, tengan compasión de los jugadores. Ganan decenas de miles, cientos de miles de dólares a la semana, pero aún así es una lástima verlo. Historia 59. Porristas. De niña tuve una desafortunada experiencia. Vi a la hija de mi vecina practicando afuera. Sus compañeras, si así se llaman, no la atraparon y se cayó al suelo, quedando paralizada desde entonces. Historia 60. Artes marciales, si es que hay alguna. La gente ve peleas o torneos, sabiendo que se lastimarán, pero sin conocer los peligros. Las artes marciales tienen mucha gente buena y responsable, pero también atraen a los idiotas competitivos. Encontrarás a algunos de los imbéciles competitivos más absurdos en las artes marciales. No me refiero a tengo que ganar y simplemente son implacables. Me refiero a necesito ganar o seré un llorón violento y usan movimientos que saben que romperán huesos y dispararán, mientras dicen, no lo sabía, lo hicieron, querían ganar y lo hicieron por una victoria fácil. Lo he visto demasiadas veces. Historia 61. Cuerpos de tambores y cornetas. Son grupos altamente competitivos, estilo banda de música, no los llames banda de música, que giran por todo el país durante el verano en autobuses, duermen en el suelo de los gimnasios y pasan todo el día bajo el calor practicando,
compitiendo, con algún desfile de por medio. En los espectáculos modernos a veces se trata más de correr y tocar que de marchar y tocar. Abundan las lesiones como torceduras de tobillos, rodillas contusionadas, etc. Mi tobillo tiene un agradable chasquido que no tenía antes de marchar en DCI. Los campos de práctica son dudosos, ya que te alojas en escuelas secundarias y preparatorias para practicar. Esto también significa que los espectáculos con calor son un lujo extremo. Mi favorito era en el sur. Practicabas una formación y luego te detenías. Inmediatamente mirabas hacia abajo para ver si pisabas un hormiguero rojo antes de que te estuvieran mordiendo los pies. Los campos de competición tienen sus trampas. En una competición en el estadio de la UTSA, el campo tenía una bonita curva que se extendía varios metros. Es mejor tenerlo en cuenta cuando vas casi a toda velocidad con un instrumento de viento de 2,7 kilos tocándote a fondo y apenas puedes ver a tu alrededor. El estadio de la Universidad de Washington, aunque el césped probablemente era ideal para el fútbol americano, parecía una esponja blanda con muy mala adherencia en comparación con la mayoría de los campos de césped. Otras cosas que he presenciado durante mis días marchando. Se puede reconocer a un címbalo porque sus brazos están todos magullados al final de la temporada. Es una técnica común jalarlos hacia tus brazos muy rápidamente para silenciarlos, y esto sucederá bastante a menudo. Busquen las acrobacias de cabezas de los Santa Clara Vanguard en sus conciertos. Uno pensaría que marchar con un instrumento de viento de 11 kilómetros sobre el hombro, bloqueando completamente la vista de un lado, es el instrumento más difícil de marchar, pero la creencia común es que no lo es. Pero está ahí arriba. Ese honor le corresponde a los bateristas que marchan con cuádriceps, que también pesan 11 kilómetros, atados a un arnés que te deja con la espalda helada después del ensayo. Los jueces, que ya no están en el campo, deambulaban para observar la acción de cerca. Esto también los ponía en peligro. Mi cuerpo le rompió la nariz a un juez durante una competición al ser alcanzado por un rifle de madera de la Guardia de Honor. Algunos cuerpos usan una Venus flytrap para atrapar a un juez de percusión, haciendo que su formación, previamente planeada, se cierre repentinamente, dejando al juez fuera de juego. Normalmente, algunos jueces de competición suelen hacerlo. Los ejercicios, como mencioné antes, pueden ser carreras a toda velocidad. Tuve un movimiento en el que tuve que correr mientras jugaba y cruzar 10 yardas en unos 6 pasos. La zancada estándar es de 8 pasos por cada 5 yardas, y tienes que retroceder entre el caos del campo. Es un acto de fe que quien esté detrás de ti se apartará de tu camino y seguirá sus patrones de ejercicio. No puedo mirar atrás durante una competición. Hace calor en el sur y bochornoso. Un año las finales del DCI se celebraron en Jacksonville. Había carpas médicas justo al lado del campo para atender a los artistas que sufrían de insolación. Al parecer, algunos se habían desmayado por agotamiento por calor durante sus actuaciones. Todo eso y sin duda, una de las mejores experiencias que tendré en mi vida. Historia 62. Patinaje artístico. Se ve tan bonito, pero subir al escenario es doloroso. Aprender un nuevo salto implica miles de caídas repetidas de un lado del cuerpo, lo que provoca problemas a largo plazo en la cadera, el tobillo y la rodilla. Las fracturas de columna son bastante comunes. Luego están los accidentes y caídas impredecibles, muñecas rotas, dientes, conmociones cerebrales, ligamentos rotos, lo que sea. Los patinadores siempre se curan las lesiones entre bastidores y luego terminan patinando con una sonrisa. Es un poco más evidente en el patinaje en parejas cuando la chica es lanzada, pero las caídas desde cualquier altura pueden doler, y los patinadores en parejas se enredan entre sí al caer, lo que provoca más lesiones. Lo que se ve en televisión es una persona o dos sola en el hielo. Pero durante los entrenamientos hay mucha gente. Los choques ocurren constantemente y las cuchillas y los tacos están afilados. He visto cuchillas que tienen que ser sacadas del pie de alguien, tacos cortando manos y cabezazos duros. Respuesta: soy un profesional del patinaje artístico y tienes toda la razón. Te sorprenderías de cuánto daño se le hace al cuerpo con este deporte. Las parejas son las que tienen peor suerte. El patinaje individual en general tiene muchas lesiones por uso repetitivo y el desgaste general por caer sobre un bloque de hielo 4 horas al día, pero las peores caídas en pareja son francamente brutales
Incluso algunas de las lesiones que había visto en la práctica de los patinadores en pareja eran francamente aterradoras a veces. Todo el mundo ve a los patinadores en la televisión y se olvida de que estos son los mejores, las personas más hábiles del planeta, que han dedicado sus vidas a esto. Su tiempo es de fracciones de segundo y sufrieron mil caídas brutales y sobrevivieron a eso para llegar allí. A 99 de las otras personas ni siquiera las ves. Historia 63. No es excesivamente peligroso ni nada por el estilo, pero comparado con el fútbol, soccer, no el festival CTE que ustedes llaman deporte, el baloncesto, etc. El balonmano es bastante propenso a lesionarse. Aunque no te lesiones, dile adiós a tus rodillas, las perderás. Historia 64. Andar en bicicleta, principalmente porque es socialmente aceptable y todo el mundo lo hace. No todo el mundo es animador. Mi padre trabajó en Rey durante 25 años y decía que, de todos los deportes recreativos, el ciclismo era el que causaba más lesiones graves. Más que el esquí, el kayak o incluso la escalada. Es porque las consecuencias de un accidente de bicicleta casi siempre resultan en una lesión. Y todos lo han hecho desde niños. Así que bajan la guardia. Sobre todo los adultos que creen que solo los niños necesitan casco. Historia 65. Sumo. Totalmente en serio. Es el único deporte que veo y las lesiones son extremadamente comunes, sobre todo en las rodillas. Y para colmo, la Asociación de Sumo desaconseja encarecidamente que la gente se tome tiempo libre para recuperarse. Hay 6 torneos importantes al año, cada uno de 2 semanas seguidas. Si te pierdes un par de ellos por cualquier motivo, te degradan, lo cual es muy difícil de recuperar y puede significar dejar de recibir un salario digno. Esto hace que muchos compitan constantemente lesionados o incluso recuperándose de una cirugía, lo que les afecta mucho, ya que nunca tienen tiempo real para recuperarse por completo. Y eso hace que muchos se retiren años antes de lo necesario. Es lamentable, la verdad. La tradición es lo único que importa para la asociación de sumo. ¿La salud de los propios competidores? Ni siquiera se les da importancia. Respuesta. Las lesiones en la cabeza pueden ser brutales, tanto durante la carga inicial como por los lanzamientos. No llevan casco y a menudo se lanzan con toda su potencia cabeza a cabeza, y son bastante buenos rodando al caer, pero aún así es peligroso. Un hombre murió hace poco tras una lesión en la columna vertebral por un lanzamiento. No ayuda que el ring esté elevado medio metro por alguna razón. Historia 66. Fútbol americano de prepa. Me alegra mucho que a ninguno de mis hijos le gustara el fútbol americano. De pequeño, mi hijo tenía un amigo que había sufrido 3 conmociones cerebrales para los 18 años, y su padre, felizmente, lo mandaba de vuelta al campo. Es indignante saber que podrían tener mejores cascos, pero siempre los critican porque no molan tanto. Historia 67. Waterpolo. Fui nadador de competición en la universidad y un tipo bastante fuerte que practicaba algunos deportes de contacto de forma recreativa. Nada me preparó para la brutalidad del waterpolo y lo que ocurre sobre todo, bajo la superficie del agua. Es básicamente una paliza directa y más parecida a los deportes de combate acuáticos que a cualquier otra cosa. Respuesta. Mi madre fue a la Universidad Estatal de Michigan a finales de los 70 y estuvo en algunas clases de educación física con miembros del equipo de baloncesto. Era la época de Magic Johnson, así que el equipo era realmente de primera clase. Pero estos enormes jugadores de baloncesto encajaban en su mayoría en el estereotipo de niños urbanos que crecieron sin acceso a piscinas ni lagos y no eran buenos nadadores. Recuerda una parte de una clase donde aprendieron waterpolo y ella nadaba en círculos a su alrededor y se subía a sus hombros para atrapar la pelota. En un momento, alguien dijo en broma, «Esta chica blanca está intentando eliminarme». Historia 68. Navegando. Puedes ser golpeado por la botavara, sufrir una conmoción cerebral o abrirte un corte en la cabeza, perder dedos si agarras el cabo equivocado, caer por la borda, consciente o inconsciente, y golpearte las rodillas con fuerza en varias partes. De hecho, me rompí el manguito rotador del bíceps navegando en competición. Además, es brutal con las inclemencias del tiempo. Historia 69. Obtuve una exención de educación física por ser artista marcial competitivo en la preparatoria,
y los atletas de mi deporte de combate se lesionaban con menos frecuencia que las animadoras de la escuela. He practicado este deporte desde los 9 o 10 años, y mis peores lesiones han sido por estrés repetitivo, no por golpes de un oponente. Historia 70. Diría que el fútbol, a pesar de su reputación en algunos países como un deporte privado, debido a que la gente finge para conseguir faltas, etc., especialmente a nivel profesional hoy en día, donde muchos de los grandes clubes juegan partidos cada 3 o 4 días sin un tiempo de recuperación adecuado y los jugadores sufren lesiones frecuentes. Además, existen aspectos como los cabezazos, incluyendo defensas que despejan disparos a portería que reciben con toda su fuerza. Historia 71. No sé si cuenta, pero andar en moto es realmente peligroso, ya que a menudo se va a altas velocidades, lo que fácilmente podría acabar con la vida. La única protección que tienes es el traje y el casco, que no absorben la fuerza. En las carreras de la isla de Man hay accidentes mortales con frecuencia y muchos pilotos rezan antes de empezar. Historia 72. Senderismo. La gente lo considera un paseo por el parque porque hay un sendero. Pero a la naturaleza no le importa tu nivel de habilidad. La mayoría de la gente no sabe que el algodón elimina. Puedes sufrir hipotermia con 10 de grados de que si te mojas y llevas vaqueros y camiseta. He visto a senderistas que necesitaban ayuda solo por no llevar impermeable. Historia 73. Patinaje artístico. Me torcí casi todas las extremidades cuando era patinador de competición de niño. A los 10 años tuve varias muletas para acompañar mis estirones y me familiaricé muchísimo con la venda ACE. Eso sin mencionar los accidentes raros de cuchillas con las extremidades que ocurren en el patinaje artístico de precisión en grupo o por parejas, donde las personas están muy cerca unas de otras y una caída significa un golpe con la cuchilla del pie. Historia 74. Buceo. Mucha gente asume que el único peligro es quedarse sin aire, pero en realidad ese es el menor de los problemas. Tienes que estar constantemente atento a tu entorno. ¿Dónde estás? ¿Dónde comenzaste la inmersión? ¿Cuánto tiempo llevas sumergido y a qué profundidad? Por no hablar de lo que ocurre cuando las condiciones cambian repentinamente. Además, supone un desgaste considerable para el cuerpo, sobre todo si buceas en la playa en agua fría, donde tienes que cargar mucho peso para entrar y salir de las olas. He tenido más lesiones buceando que en todos mis años de artes marciales. Respuesta. 2 veces pensé que estaba acabado durante las inmersiones. 1. Perdí a mi equipo después de que una nube de polvo producida por una corriente me oscureciera la vista. Solo tomó como 4 segundos. Después de un tiempo no pude encontrarlos, así que no tuve más remedio que hacer la delicada y peligrosa emergencia de salir a la superficie para pedir ayuda, sabiendo que solo tenía un breve momento para volver al menos a la mitad de la profundidad de la que partí. Afortunadamente, mi equipo obviamente hizo lo mismo, así que nos reunimos en la superficie y volvimos a bajar inmediatamente. Todos mantuvimos la cabeza fría, pero no disparen. Estaba súper asustado. 2. Un diente literalmente explotó debido a una burbuja debajo de un empaste. El dolor me hizo perder el sentido de la orientación y no pude controlar mi profundidad y perdí mi regulador. Afortunadamente, otra vez mi equipo me atrapó y me metió el regulador en la boca. Estuve muy cerca de ahogarme ese día. Sí, todo tipo de situaciones mortales inesperadas pueden suceder ahí abajo. El buceo requiere absolutamente un aprendizaje riguroso, entrenamiento, seguir reglas y solo ir con buzos certificados y competentes en quienes puedas confiar y que puedan confiar en ti. Pero aún así vale la pena. Lo extraño mucho, ya no puedo bucear desde una cirugía en los ojos que prácticamente me impide volver a bucear. Suspiro. Historia 75. Sumo. Hay 6 torneos al año. Cada torneo consta de 15 combates. Si logras un 8-7 o mejor, asciendes de rango. Si logras un 7-8 o peor, bajas de rango. Hay 6 divisiones y solo las 2 primeras pagan dinero real. Así que, una vez que alcanzas esos rangos, tienes un incentivo enorme para permanecer allí. Si te lesionas de alguna manera y te pierdes un torneo o incluso un combate, es una pérdida. Curiosamente, un gran campeón de sumo recién retirado, cuando ocupaba el segundo puesto, tuvo que perderse varios torneos por lesiones de rodilla. Luego bajó de la primera división a la quinta y tuvo que luchar para volver a ascender.
terminó superando su antiguo rango y se convirtió en Yokozuna. Sin mencionar, obviamente, el esfuerzo que este deporte supone para el cuerpo. Es horrible para uno ser tan grande, incluso entrenando como un loco todos los días. Historia 76. Patinar en línea como principiante. La curva de aprendizaje es bastante pronunciada si no eres atlético o no tienes buen equilibrio. La protección es esencial para un principiante. Caer hacia adelante puede rasparse las rodillas y las muñecas. Caer hacia atrás puede causar fracturas de muñecas y conmociones cerebrales. Bajar una colina sin saber cómo frenar es una mala noticia para todos los involucrados y, a menudo, resulta en que alguien choque contra un objeto inmóvil al intentar detenerse o que intente rodar sobre el césped, se enganche en una tierra y se tuerza los tobillos y las rodillas. Una vez que un patinador adquiere confianza en su equilibrio y control, generalmente se deshace de la protección y termina lesionándose al ir mucho más rápido que como principiante. Historia 77. Golf. La gente no suele esperar la velocidad de esas pelotas. Un golpe al cuerpo te incapacitaría. ¿Un golpe directo a la cabeza? ¡Qué pasada! Un aficionado puede golpear mal la pelota o rebotar mal en los árboles y ¡zas! No más golf en años. Un swing demasiado fuerte también puede resultar en pérdida de control y ahí va tu rodilla por una rotura del ligamento cruzado anterior. Historia 78. La natación sincronizada competitiva tiene una de las tasas de conmoción cerebral más altas de todos los deportes. El equipo olímpico estadounidense reportó hace un tiempo una incidencia de 50 conmociones cerebrales en uno de sus campamentos de entrenamiento de 2 semanas. Los atletas patean bajo el agua a centímetros de la cabeza de los demás, con visibilidad limitada. Historia 79. MMA, más aún al más alto nivel. Sé lo que estás pensando. Claro, se trata de pelear hasta que uno no pueda más. Pero estoy hablando antes de las peleas relacionadas con el corte de peso. Para quienes no lo sepan, los luchadores no pelean con su peso natural, sino con el peso adecuado. Un luchador de 155 libras, por ejemplo, pesará 185 libras, así que tiene que bajar 13 kilos para dar el peso. Pero no puedes hacerlo durante el entrenamiento porque necesitas un entrenamiento óptimo. Bajas 13 kilos casi de la noche a la mañana, lo que te deshidrata y te deja sin comer durante más de 48 horas. Esto suele tener consecuencias terribles a largo plazo. En algunos casos realmente horribles, Alex Pereira peleó en 185 libras, cuando su peso natural era 235 libras, y subió entre 9 y 13 kilos de la noche a la mañana, pesando más que un peso semipesado. Además, los esports tienen problemas con las muñecas, y la mayoría de los jugadores de alto nivel sufren lesiones graves. Historia 80. El fútbol amateur es cómicamente peligroso. La cantidad de amigos que se han roto el ligamento cruzado anterior, LCA, las rodillas, los tobillos, etc., es asombrosa a principios de los 30. La gente intenta cambios de dirección repentinos como cuando tenía 15 años, y su cuerpo ya no lo aguanta como antes. Además, que tipos de 90 kilos te derriben es otra historia, jaja. Historia 81. Softball de lanzamiento lento. Cirrosis hepática por tanta hidratación. Cuarentones que creen tener 17. Héroes de gimnasia que se creen A-Rod y pueden atrapar un cohete en tercera base después de 7 tragos de bourbon en la banca. Lanzadores sin equipo. Sin mencionar todas las distensiones musculares, desgarros de isquiotibiales y meniscos, hombros destrozados, etc. Historia 82. El rugby está mejorando en el ámbito reglamentario, pero tiene un nivel francamente ridículo de lesiones por encefalopatía traumática crónica, etc., con poca protección más allá de enseñar la técnica adecuada. Las sombreras son bastante escasas y los cascos no son legales. Así que haz un buen placaje o rómpete el cuello o algo parecido a tu oponente. Historia 83. Todos estos lugares mencionados me parecen peligrosos, pero el curling sí lo es. Ese hielo está diseñado para ser resbaladizo, tan resbaladizo que una piedra de 23 años resbala como un cuchillo caliente en la mantequilla. Y las acciones que realizan los jugadores sobre el hielo son problemáticas si pierden el equilibrio. Así que las lesiones en la cabeza cuando los jugadores caen al hielo pueden ser muy graves. Historia 84. El ciclismo de carretera es increíblemente peligroso a nivel profesional, debido a las velocidades a las que circulan,
la proximidad entre ellos y los puertos de montaña que bajan. En los últimos 2 años recuerdo muchas costillas y clavículas rotas, algunos con pulmones perforados, lesiones en la columna, un ciclista entró en coma y varios murieron. Historia 85. Atletismo. Hay muchas maneras de morir. Podría ser golpeado por cualquier objeto de lanzamiento, como una jabalina, una lanza de chocolate, o un martillo, una bala de cañón de chocolate. Ambas disciplinas están prohibidas en la escuela secundaria en la mayoría de los estados. También podrías romperte el cuello saltando con pértiga, o la pértiga podría romperse y resbalarte como un helado. O la metralla de esa misma pértiga rota podría eliminar a un espectador.